noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Cuarta movilización opositora desde que empezó la cuarentena y una movilización que realmente movió gente ayer. Una dirigencia que abrazó la estrategia del vale todo, del cuanto peor mejor. Una dirigencia que al principio, endosó a algunos dirigentes marginales como Luis Brandoni, que aquí aparece con el corralito de flotas que hizo ayer. Derivó en ellos una convocatoria a la cual, cuando vieron que la cantidad de asistentes los satisfacía, sí se subieron primero Patricia Bullrich, después el PRO oficialmente y finalmente Mauricio Macri esta tarde. Es una estrategia peligrosa que además hace pensar que los 3 años y medio, 3 años que vienen van a ser difíciles, no solamente en el terreno económico. Un vale todo que además hace pensar en el gobierno, porque hoy había muchos editorialistas y la mayoría de los dirigentes opositores que decían: hay que escuchar a la calle, presidente, tiene que escuchar la movilización. Y primero, para escuchar hay que entender, y la verdad que ayer era tan diversa la demanda y tan salpicada la consigna que cuesta entablar un diálogo, me imagino, desde el poder. Pero además, y uno se pregunta acá, si el gobierno no está escuchando demasiado a la oposición, al revés. Porque el no hay cuarentena del viernes dejó a su deriva a mucha gente a la cual muchos empresarios, muchos dueños de establecimientos le dijeron: no hay cuarentena, vuelva a trabajar entonces. Y agarra esto, en un momento de la pandemia que es realmente muy difícil, muy difícil. Hoy vamos a hablar de este tema y vamos a hablar también de la deriva política a la que lleva. Es un programa de contrastes el de hoy, de ricos, pobres, de poderosos y de despoderados completamente. Y el riesgo que asoma, y que uno ve en las consignas de ayer, machistas, antisemitas en algunos casos, por supuesto siempre excluyentes y con mucha carga antipopular. Lo que asoma es el peligro de la bolsonarización, que el negocio de la grieta siga jugando y siga traccionando para ese lado y que asome algún petit Bolsonaro acá. Y uno ahí empieza a pensar, y lo ve al petit Bolsonaro asomarse en la líder de la oposición, que ayer consiguió incluso que le hicieran la venia oficiales de la policía metropolitana. La venia a Patricia Bullrich. Uno empieza a pensar: ¿ya ocurrió la bolsonarización y falta el Bolsonaro? ¿Puede bolsonarizarse más todavía la sociedad en ese juego difícil entre política y psiquis afectada que generó justamente el aislamiento y la cuarentena? Pero ojo, porque si uno piensa que Mauricio Macri es el límite de la miseria humana y de lo mal que se puede gobernar un país, yo personalmente creo que es el peor gobierno de la historia democrática de la Argentina y muy especialmente de esta última fase democrática. Ojo, porque siempre se puede estar peor, Siempre se puede estar peor. La verdad es que una dirigencia irresponsable que hasta ahora no se fijó en límites sanitarios para hacer sus manifestaciones políticas durante la cuarentena, puede terminar incluso bajo la férula de alguien sin ningún prurito ya. De alguien que ayer, citando mal a San Martín, habló abiertamente del vale todo. No nos sumerjamos en un vale todo, porque eso sí que sería afectar las instituciones. Sin más preámbulos, hoy tenemos mucho para compartir con ustedes y Brotes Verdes arranca así. Estás en el amanecer, estás en el resguardo, estás en el abrigo, al cuidado, al respiro. Estás en el camino,
al renacer. Estación al seguir. YPF. Estación al servicio. Conocemos las dificultades que enfrenta tu pyme. Por eso en Adrián Mercado propiciamos el Compre Nacional. Adrián Mercado, energía humana al servicio de la industria. Nuestro tema central de esta noche es la situación que atraviesa Jujuy, que no está desconectada de la marcha anticuarentena de ayer aquí en el Obelisco y en muchos otros grandes centros urbanos. En un ratito, quédate porque también va a haber un debate aquí, cara a cara, sobre la ciudad de Buenos Aires y un anuncio que hubo el viernes. Reabren las escuelas para reconectar con los chicos que no tienen wifi o que no tienen dispositivos. Venimos ocupándonos de este tema con Mauro Fulco. 2 informes que realmente dieron muchísimo que hablar sobre chicos que comparten el celular con 5 hermanos, con los padres, que no tienen, que le cargan los docentes la tarjeta para conectarse a tener clase, que hacen vaquitas para juntar eso. Bueno, en un rato el debate cara a cara. Por un lado, Álvaro González, referente del PRO y de Cambiemos en el Congreso Nacional, diputado nacional, y por otra parte Lorena Pocoic, del Frente de Todos, en la legislatura porteña, vicepresidenta de la Comisión de Educación. 2 personas que integran las comisiones de educación de sus respectivos cuerpos, que vienen, uno a defender la medida y otra a decir, como dijo Eduardo López, que esto es querer matar a los chicos pobres, discriminarlos por lo menos. Pero el tema central de hoy, decía, es azúcar en sangre, y así nos pueden acompañar en las redes sociales hoy, aquí tanto en Twitter como en Instagram, en la pantalla de C5N. Carlos Pedro Blaquier hizo de La Torcasa su lugar en el mundo. La Torcasa es una mansión en San Isidro, sobre la avenida Sucre, donde él pasa su cuarentena junto a parte de su familia. Esto que están viendo ustedes es parte de los jardines de La Torcasa. La Torcasa por dentro está revertida completamente de mármol. Tiene mármol de 26 países distintos. De esto se ufana mucho Carlos Pedro Blaquier, que tiene ya más de 90 años y que creo yo encarna a un sector del empresariado argentino muy particular, un vértice del empresariado argentino con una historia lúgubre sobre la cual ahora en un ratito vamos a volver. En La Torcasa, además de mármol desde el piso hasta el techo, incluso en los baños, hay esculturas de emperadores y de dioses romanos y griegos. Hay 2 leones también custodiándolo, de mármol también, custodiando el ingreso de esta mansión. Es una mansión que quintuplica por lo menos en superficie a todas las que hay alrededor, que son también mansiones. Y desde ahí, desde ese lujo, es que los Blaquier comandan su imperio azucarero, papelero, energético, bioenergético y ahora también frutihortícola y alimentario en general. La planta de los Ledesma es un gigante, son muchas plantas las que tienen los Blaquier en Ledesma, tienen plantas en Jujuy, tienen plantas en Salta, tienen un verdadero imperio en todo el noroeste argentino. Pero bueno, se han diversificado con el correr del tiempo. Lo que denunciaron los trabajadores de Libertador General San Martín a principios de julio, fines de junio, principios de julio, es que ahí en Ledesma, el departamento de Jujuy, donde está esta ciudad, Libertador General San Martín, Ledesma descuidó los protocolos de trabajo. Y descuidó, la verdad que estoy siendo bastante suave en la descripción. Desde ese momento hasta ahora,
El gremio contabiliza ya 11 muertos entre los obreros de Ledesma. 11 muertos. Más de 300 casos también en la empresa. Hoy me comuniqué con la empresa, reconoce 343 casos. Jujuy es uno de los epicentros de la pandemia aquí en Argentina. No tenía prácticamente casos hace 3 semanas, 4, 5, cuando los obreros empezaron a denunciar que se estaba descuidando el protocolo. Lo que vas a ver en un instante son testimonios realmente desgarradores de cómo se vive en este momento el pico de la pandemia en Libertador General San Martín. Imagínate lo que es el sistema sanitario de Jujuy y específicamente de Libertador General San Martín. Veamos simplemente un mapa con cómo están distribuidos los casos, porque ahí lo tenés. En Jujuy hay un enfermo cada 170 habitantes. Hoy hubo algo así como 166 nuevos casos, ayer había habido 133. Es una provincia en donde el virus está circulando mucho comunitariamente. Ahora, dentro de Jujuy, que tiene un enfermo cada 170 habitantes, en Humahuaca hay uno cada 115. En el distrito que incluye a San Salvador hay uno cada 234. Y en Ledesma hay uno cada 67. Ledesma es el lugar donde transcurre el informe que compartimos inmediatamente con ustedes. Libertador General San Martín, Jujuy. Así tenemos que enterrar a nuestros seres queridos. Así tenemos que enterrar a nuestros seres queridos. Muchos contagios, inclusive está muriendo gente. Lamentablemente, ninguna de las patronales nos ha permitido a los sindicatos poder trabajar sobre estos temas que hoy han tenido como consecuencia, y la voz de la propia empresa Ledesma, más de 300 casos positivos de COVID y 11 compañeros fallecidos. El protocolo de distanciamiento es imposible realizarlo dentro del sector de trabajo. Esto hizo que muchos compañeros se infectaran con el virus por contacto estrecho. Ya que estamos en plena zafra, no quieren parar la producción. Mis compañeros son obligados a ir a trabajar con síntomas. Es más importante la producción que la salud, pero nuestra y nuestra familia. En los últimos 25 días la cantidad de fallecidos que hemos tenido se multiplicó por 6. Para darle una idea de lo que está pasando, la cantidad de servicios que nosotros realizamos en 6 meses lo hicimos en los últimos 25 días. Hemos venido pidiéndole que se realice un testeo generalizado, porque nosotros estamos convencidos que son 3 veces más de las que actualmente se están dando a conocer. No hay habitante del pueblo de Ledesma que no haya tenido algún amigo, algún familiar, algún conocido que haya fallecido por esta enfermedad. Tenemos que nosotros traer la pala y el pico y enterrar, como muchos de los que están acá, todos los familiares, para que no digan que estamos mintiendo. Crudo, ¿no es cierto? Bueno, quizás sea hora de empezar a mostrar este tipo de imágenes. Es más de las 10 de la noche. Todos ustedes sabrán quién está frente al televisor, pero es lo que está pasando en Argentina esto. Y sin llegar a este extremo, es lo que está pasando en muchas empresas donde se da este mismo tironeo de qué hacer cuando un patrón dice esto: no se puede parar la producción. Hoy me comuniqué con voceros de Ledesma y me dijeron lo siguiente: me dijeron que ellos son una actividad esencial, que le dieron licencia a un grupo de sus trabajadores, a la mitad de los trabajadores mayores de 60 años, porque presentaban patologías de riesgo, y que no tienen la obligación, dicen ellos, de darle la licencia a todos
los que integran grupo de riesgo, que son todos los mayores de 60 años y los que tienen comorbilidades asociadas al agravamiento del cuadro de COVID. Esto es diabéticos, asmáticos, gente con problemas del corazón, problemas respiratorios, infartos previos, cáncer, demás. Dicen ellos que los necesitan a la otra mitad de los que tienen más de 60 años y que no están en condiciones de licenciarlos. Es más, me mandaron un decreto, el decreto 297-2020, que establece las excepciones al aislamiento social preventivo y obligatorio. El decreto, la verdad que sostiene las licencias obligatorias, las licencias con goce obligatorias que tienen que darles a los empleados. Ahora, los empleados, la verdad, tienen muy poco para defenderse en un territorio así. Yo no sé si ustedes conocen, yo he ido a ingenios en Tucumán, en Jujuy. Así viajan, por ejemplo. Así viajan a la zafra. Estamos en plena zafra. Ponelo a pleno, Santi, a ver si se entiende mejor. Esto es el acoplado de un camión. Así viajan las vacas. Así, en el acoplado de un camión. Claro, es el uso y costumbre para los seres humanos que van a hacer la zafra tanto de azúcar como de frutas. Lo que pasa es que ahora hay una pandemia. ¿Dónde está la distancia social ahí? ¿Cómo se puede hacer distancia social en un tráiler de esas condiciones, en un acoplado así de apretado? Porque ahí están uno enfrente del otro, uno al lado del otro. Esto es un video de la semana pasada, de cómo viajan a la zafra, a los campos, los obreros del Ledesma. ¿Qué está pasando en los hospitales de Jujuy en ese contexto? Bueno, lo que cuenta esta enfermera, que no es de Libertador General San Martín, pero que hoy colgó en sus redes sociales este video desgarrador de lo que pasa en San Pedro, en otro distrito de Jujuy. Escuchalo en unos segundos, nada más. Estas son las condiciones. Esta enfermera está mostrando su realidad, ahí la ves. Gente que está aguardando a ser internada en pasillos, en pasillos. Bueno, es lo que hoy, evidentemente, en Jujuy genera conmoción, una conmoción tremenda. El decreto que me envió Ledesma no inhibe las licencias obligatorias para las personas de más de 60 años y la verdad, teniendo más de 60 años, haría bien Blaquier en admitirle esa condición a los que tienen riesgo de morir. Blaquier no puede disfrutar de su yate. Muestra el yate, Santi, el yate, uno de los 6 yates que tiene la familia. La verdad, en este momento la cuarentena se los impide, pero la costumbre habitual de los Blaquier era desembarcar en el este con alguna de estas 6 embarcaciones, por supuesto con sus marineros, con sus tripulaciones, con sus mozos, y allí ofrecer esas cenas bacanales, pantagruélicas, que también, por supuesto, se ofrecen en la Torcasa. Esos son los contrastes que están poblando la pandemia en este momento. Repito, Jujuy es uno de los epicentros del brote aquí en la Argentina y es realmente grave lo que está pasando. Ahora, ayer se vio y se ve también en los dirigentes de Cambiemos que en algunos casos van a la televisión, y no son todos, porque en un rato va a venir uno acá que, por ejemplo, no lo ha hecho. Pero lo que dicen todo el tiempo es que los pobres son los que quieren que se termine la cuarentena, los que quieren que el aislamiento ceda para poder volver a trabajar. Lo dijo Esteban Bullrich el viernes, justo el mismo día de los anuncios de la extensión hasta el 30. Escuchalo unos segunditos. Es que se hace difícil cuando hace 5 meses nos vienen diciendo lo mismo. Si vos hace 5 meses me decís viene el lobo, 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 y no viene el lobo, ¿qué querés que haga, papá? Yo necesito comer. Eso es lo que te dice la gente. No puedo laburar.
mis hijos no van a la escuela, están encerrados en casa, mentalmente, pensemos en la gente de pocos recursos, eso que dice Eduardo López que nos queremos discriminar. Son los que más necesitan ir a la escuela, los que más necesitan salir de su ambiente. Esteban, pero humildemente... Entonces terminémosla. El lobo, no se entiende lo que está pasando. 5.500 muertos, ¿no es un lobo para vos eso? Perdóname. El problema es que vos dijiste que no iba a haber 5.500. Seamos claros. Dijeron, estamos haciendo todo esto para que no haya esos 5.500. Entonces, cuando fracasó... No. Sí, por supuesto que Esteban, sí. pero el gobierno nunca planteó eso. Bueno, ahí está. Los pobres supuestamente son los que quieren salir. El gasista, el plomero. Buenas noches, Noelia Barragán. Muy buenas noches. Ayer no se vio mucha columna de gasistas, de plomeros, No. de albañiles, ¿no es cierto? Ni a título personal, ni representados por algún sindicato, nada de eso. Bueno, a mí me dio mucha intriga que esto sea así, que sea una cuestión de pobres o de ricos, digamos, como lo dice abiertamente Esteban Bullrich, pero como lo dice un montón de gente. Entonces le pedí a los encuestadores que nos abran sus encuestas, sus estudios, y nos digan por nivel socioeconómico cómo se descompone esta respuesta de si hay que flexibilizar la cuarentena o no. ¿Y qué te dio? El resultado los sorprenderá, o por lo menos los sorprenderá si le creen a Esteban Bullrich. Esta es la primera encuesta que se hizo en junio con la pregunta discriminada por nivel socioeconómico. No se publicó así, se publicó como respuesta global, pero fíjate en junio lo que pasaba. El nivel educativo es en general una aproximación bastante fiel del nivel socioeconómico, o sea, alguien que tiene el primario completo solamente, por lo general, no digo que siempre sea así, por lo general es más pobre que alguien que tiene universitario completo. Fíjate en el más pobre, como los que estaban de acuerdo con la frase hay que terminar ya con la cuarentena, era 32%, algo de acuerdo o todo el acuerdo. En cambio, en los que tienen universitario completo, hay 43% de acuerdo con la frase hay que terminar ya la cuarentena. Esto junio, junio, un dato de Gustavo Córdoba, una encuesta de 1000 casos. Esta era en junio. Otra hubo en julio, que la hizo la Universidad de San Andrés, que también tiene un monitoreo permanente, en este caso con encuestas presenciales. Fíjate lo que dio acá. También, ¿qué debería hacer el gobierno con las restricciones? ¿Aumentarlas, mantenerlas, flexibilizarlas o terminarlas? Bueno, en el ABC1, en este caso, aumentar o mantener sumó ese 35%. Sí. En la clase baja sumó ese 50% que ves ahí. Aumentar o mantener las restricciones. Es exactamente lo contrario a lo que dice Esteban Bullrich en el videito que acabamos de ver. Y fíjate del otro lado, flexibilizar o terminar, entre los ABC1 es el 57%. Y en la clase baja es el 42%. Mucha diferencia. Está claro que si sos trabajador, necesitas que el Estado medie entre vos y en tu empleador para que no te obliguen justamente a viajar en transporte público, a entrar a un lugar que tal vez no tiene ventilación, tenés que estar amontonado con otra gente. Es necesario que el Estado medie y me parece que es lo que están mostrando esos números, ¿no? Bueno, hay otra encuesta que es más reciente todavía, ¿no? Que es la que hizo Ricardo Rubié. Ricardo Rubié midió entre fines de agosto y fines de julio y principios de agosto lo mismo. Y la respuesta está acá. ¿Qué debería hacer el gobierno con las restricciones? Acá las opciones son 3. Mantenerlas, flexibilizarlas o levantarlas. Así lo preguntaron. Y ahí tenés, mantenerlas. Los de bajos recursos votaron 37,8%. Los de altos recursos, 35,5%. Flexibilizarlas. Los de altos recursos levemente por encima. Y los de bajos recursos prácticamente ahí igual a la par. Y acá es donde más se nota la diferencia. Levantar las restricciones casi duplican los de altos recursos a los de bajos recursos. Si mirás la película completa te das cuenta de que la cuarentena en general está perdiendo apoyo por hartazgo, lógicamente. Son más los que dicen flexibilicen que los que dicen mantengan.
pero a mí lo que me interesaba era el corte socioeconómico, que es lo que hasta ahora nadie mostraba. Y para que no hablen en nombre de gente que no está hablando en el debate público, me parecía fundamental compartir estos datos con ustedes. Pero Noé, vos trajiste un enfoque muy particular también de lo que se vio ayer. Tenemos una barrida para presentar. En común el discurso que vimos desplegarse ayer y los discursos de otras derechas en el mundo? Bueno, algo que llamó la atención de la marcha de ayer fue la variedad de reclamos, ¿no? Había una multiplicidad de reclamos que muchos interpretaron como que finalmente no había ninguno. Pero hay algo que marca una línea conductora entre lo que vimos ayer y lo que está pasando en otros países, lo que está pasando con lo que se llaman las nuevas derechas, algunos lo llaman la derecha alternativa, alt-right se dice en inglés. También podemos referirnos a ellos como las derechas desdemocratizadoras, porque hay un tinte muy desdemocratizante en lo que plantean, y hay puntos de contacto increíbles entre los discursos que escuchamos ayer y lo que está pasando en Estados Unidos con las marchas pro-Trump, en Brasil con las marchas pro-Bolsonaro. Hubo una muy grande que tuiteó el propio Bolsonaro. En España con las marchas de Vox también, en Alemania. Vamos a ir viendo algunos de estos puntos porque parecen movimientos dispersos, pero se unifican en algunos discursos. Uno es el discurso anticiencia. Ayer lo vimos claramente, es un discurso que venimos viendo en las marchas anticuarentena en la Argentina, pero mira, acá hay postales de dos lugares de la Argentina, de La Pampa, de Buenos Aires, de Alemania, de Estados Unidos, de Madrid. En la postal de Madrid se lee manipulación y sumisión a conciencia sin evidencias y sin ciencia. ¿Sin ciencia? Sin ciencia, directamente. Bueno, okay. En la de Estados Unidos se lee COVID-19 es una mentira. Sí, un clásico ya a esta altura. Sí, absolutamente. En la de Alemania, allá lo que dice es Plandemia, que es un cartel que se ha visto también en las marchas aquí en Buenos Aires, Coronoia, por la paranoia del coronavirus, sí. 5G, Bill Gates, que son conceptos que aparecen ahí relacionados con toda esta cuestión, y en el cartel de allá atrás, el que está en amarillo, dice, queremos representantes del pueblo y no traidores. Ajá. Bueno, y en las de la Argentina tenemos esta de La Pampa, que dice, los test no sirven, sin síntomas no hay enfermedad, no a la nueva realidad y un barbijo tachado, y en la de Buenos Aires otra vez aparece el 5G, genocidio, plandemia, igual que en la de Alemania, falsa epidemia. Hay todo un discurso anticiencia que se va estructurando en estos movimientos que, insisto, no son exclusivos nuestros. Hay otros rasgos del discurso que también van aglomerando a esta gente. Uno clarísimo, pero clarísimo, es el discurso antigénero. Ayer lo vimos. Machista, digamos. Machista y negador de cualquier tipo de diversidad sexual y de cualquier tipo de derechos para las mujeres, las disidencias. En Córdoba esta bandera fue absolutamente gráfica. La bandera está en azul, dice Patriarcado Unido Argentino, y se ve a una mujer desnuda siendo abrazada por un varón que está vestido con una vestimenta muy cercana a lo que eran los uniformes nazis, ¿no? En Estados Unidos yo voto pro vida, ¿no? Estas manifestaciones pro Trump que también son pro vida, esta forma de llamar a los antiabortistas. Exactamente. Y en Buenos Aires, bueno, ahí lo tenemos es absolutamente resumido de qué lado estás, y ponen del lado de la ONU, del lado de la comunismo. Sí, comunismo, OMS. aborto. Es como un gran... una ensalada conceptual interesante, que, bueno, sigue siendo lo que emparenta a estos grupos en todos lados del mundo. Hay otro discurso que también los unifica, que es el discurso muy cercano a la represión policial, de defensa de la acción represiva de las policías, y ayer lo vimos también aquí en la Argentina, por un lado con la participación de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, esta venia que le hacen, ¿no? En un policía, vos lo mostrabas recién al comienzo del programa, y también se ve, lo tenemos, el
el discurso pro represión policial, se ve en Estados Unidos sobre todo con los carteles de Blue Lives Matter, que es un movimiento en respuesta a Black Lives Matter, pero blue es el color de la policía, son las vidas de los policías, son las que importan frente al reclamo racial. Impresionante. Y por último, por supuesto, tenemos el discurso que también estructura a estos grupos, que acá en la Argentina lo conocimos como el discurso de la infectadura, pero que en otras partes del mundo se relaciona con llamar a las medidas de cuarentena, las medidas de aislamiento, dictadura, fascismo y otro tipo de cuestiones. En Estados Unidos desafía al fascismo, el lockdown es fascista, no es necesario. Acá en Buenos Aires usan al COVID, abuso de poder, no te cuidan. Y en Alemania, acá el cartel te lo traduzco, dice dictadura disfrazada de salud, despertate. Es un oscurantismo en todos los planos, ¿no? Absoluto, absoluto. Porque la verdad que de nuevo, decía, nueva derecha. De nuevo esto no tiene nada, es medieval, ultramontano. Absolutamente. Y por supuesto que son grupos que tienen sus propios comunicadores, ¿no? Hay comunicadores mainstream, como puede ser Viviana Canosa, Agustín Laje, que ha sacado un libro con este tipo de cosas, y hay comunicadores que captan a los pibes en YouTube porque son adolescentes que se presentan con un discurso como canchero, pero bajando este mensaje. Gracias, no, completísimo. Transgresor, eso es lo que buscan transmitir. La transgresión, que ellos están ahí como no me van a decir lo que tengo que hacer. No me van a decir que no tome este cloro en cámara, por ejemplo. Y claro, después se muere un pibito por tomar dióxido de cloro. Mauro Fulco nos trae otro de sus informes. Quédate porque viene ya, en segundos nada más, estamos acomodando el estudio. El debate sobre las aulas porteñas que se reabren, justamente de lo que hablamos con Mauro en las últimas 2 semanas. Los chicos que no tienen Wi-Fi, ¿tienen que volver a la escuela o sería mejor que le den una computadora para que hagan como todos los demás? En instantes nada más, ¿escuela para pobres o reconexión con los alumnos perdidos? Ya mismo, un debate cara a cara entre los protagonistas. Antes, Mauro Fulco con otro informe. Buenas noches. Muy buenas noches, Ale. Vamos a arrancar con los números fríos, que siempre son fríos. 1.700.000 empleadas domésticas hay en el país, de las cuales 1.200.000, un poquito más, están en negro, no tienen ningún tipo de registración, el 77%. Desde que empezó la pandemia, el 20 de marzo, el 16 de marzo, que son las fechas en las que estas personas fueron a trabajar por última vez, dejaron de cobrar todo tipo de ingreso. Las cesantearon, venís a trabajar o te dejo sin laburo. Esta es la realidad que les toca vivir. Se calcula que hay 20.000 empleadas domésticas. Este relevamiento lo hizo AMUMRA, que es una asociación de mujeres migrantes, y por lo tanto aún más vulnerables de estas capas laborales inferiores o de los estratos inferiores. Decía, 20.000 personas en negro se calcula que perdieron el trabajo. En total, 20.000 personas en blanco. Si sumamos a las personas en negro, estamos hablando entre 20.000, entre 40.000 y 50.000. El doble. Me hice un matete de números que no es lo mío. Es tremendo, es tremendo. Es una cantidad de gente muy importante y la verdad que en la parte informal es muy difícil de estimar. Es imposible de estimar. Lo importante son las historias. Son absolutamente desgarradoras. Y este es un informe que nos obliga a mirar al costado, que nos obliga a mirar para adentro. Estas son las empleadas domésticas. ¿De qué trabajabas antes de la pandemia? Empleada doméstica. ¿Durante cuánto tiempo? Estuve con esta última familia 1 año, pero trabajo desde que siempre de esto. Trabajé, ponele. ¿Por qué me decís trabajé? Porque ya no trabajo más. Porque en la pandemia me dejaron sin trabajo. El último día que yo trabajé fue el 17. ¿Seguiste cobrando estos meses? No, nada, no me dieron un peso eso. Desde que empezó la pandemia dejé de trabajar desde el 16 de marzo. Y bueno, un día yo estaba bajoneada por toda esta situación, pues tengo a mi hija chiquita de 4 años, entonces ya se iba terminando los ahorros, digamos. Entonces le llamé un día a mi empleador, le digo, sí, bueno, que ellos me tienen que pagar igual. Entonces me dice, ¿por qué te tenemos que pagar si vos no estás viniendo a trabajar?
6 horas por día, iba de lunes a viernes, estaba en blanco, me pagaban todo lo que realmente corresponde, que es la primera vez que estoy en blanco. Y bueno, nada, y acá estoy ahora, sin trabajo. Trabajaba de lunes a viernes, todos los días, 4 horas por día. Estaba ahí lunes, jueves y viernes. Estaba desde muy temprano hasta 7 de la tarde, más o menos 12 horas. 12 horas por día. Por día, los días que trabajaba, sí. La hora, 150 pesos. 150 la hora. 150 ¿Por mes cuánto llevabas? No, me pagaban por día. Ah, ellos. por día. Por día, 600 pesos. Y ahí me pagaban 9.000 pesos por mes. 9.000 pesos Sí. por mes. ¿Y no lo cobraste más? No lo cobré más. El sueldo básico, 17.000 y piquito. Tenemos una gran mayoría de trabajadores de casas particulares que están en la informalidad. Alrededor del 77% de trabajadores de casas particulares están sin registración. En negro. En negro. Sí, en negro, todo negro. Anteriormente a este trabajo estuve trabajando en un country que hay acá atrás, detrás del Club Ducilo, y trabajé en negro. Mucho tiempo estuve con esa familia, pero en negro. Un día llegó la FIP y me pidieron que por favor dijera que yo era un familiar de ellos. Es muy triste. Después de tantos años de trabajo, siempre en negro, porque nunca tuve un trabajo en blanco, realmente, nunca. Hay trabajadoras que no correspondía que se queden prestando tareas y el 20 de marzo se encontraban quizás en el puesto de trabajo, en la casa particular, y se quedaron en la casa, algunas por desconocimiento de poder irse y otras por obligación. Y nos quedamos sola con mi hija y los vecinos nos están ayudando. Esa es la realidad y creo que no me tiene que dar vergüenza de contar lo que nos está pasando. Para mí esto es una profesión, a veces muy mal paga o maltratada. Menospreciado, ¿no? Menospreciado. Coman en la cocina. Somos las negritas que tenemos que comer en la cocina, no tenemos derecho a sentarnos. Muchas veces uno se calla para no perder el trabajo. A mí me pasó eso. Es así, son distintas manifestaciones de lo mismo. Claro, esta es más íntima, la otra es más puertas afuera, pero ocurre, ¿eh? Hay mucha gente todavía tuiteando con el hashtag azúcar en sangre por el informe de Ledesma. Nos quedan un par de imágenes de lo que están denunciando. En Jujuy lo que se vive es dantesco, ¿eh? Dantesco. El gobierno de Gerardo Morales le está pidiendo a los médicos que no abandonen sus puestos por la cantidad de infectados que hay en los hospitales, incluso entre las enfermeras. Pero vamos a meternos en el debate porteño, lo prometido sobre la brecha digital. Anunció el viernes Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, que vuelven las clases para unos 5.000 chicos que no pudieron reconectar nunca desde que empezó la cuarentena. Hoy están acá para debatir sobre esto Álvaro González, diputado nacional de la bancada del PRO, además diputado por la ciudad de Buenos Aires en el Congreso Nacional y hombre que tiene mucha experiencia en el gobierno porteño. Del otro lado, Lorena Pocoic, legisladora porteña, vicepresidenta de la Comisión de Educación justamente en la legislatura. Tenemos poco tiempo, no quiero ser injusto, así que les voy a dar 1 minuto y medio a cada uno y después pueden hablar y se pueden interrumpir entre sí. ¿De acuerdo? Lorena, primero tu minuto y medio. Bueno, antes que nada, plantear el desacuerdo nos parece una decisión absolutamente irresponsable y disparatada por parte del jefe de gobierno. Esta triple condena de muchos estudiantes de la ciudad de Buenos Aires. Primero, la condena porque son pobres. Segundo, la condena porque no pueden acceder a un dispositivo y a la conectividad para estar en igualdad de oportunidades con el resto de los estudiantes de la ciudad. Y la tercera condena es que están doblemente expuestos a contraer el COVID o a transportarlo a sus familias y a sus hogares. Así que nada, le insistimos y le pedimos al jefe de gobierno que repiense esta medida, que la ciudad cuenta con el presupuesto y con los recursos necesarios para poder entregar los 5.000 dispositivos y para poder entregar las tarjetas, que de hecho lo está haciendo el ENACOM a nivel nacional. Es una cuestión de decisión política, de prioridades políticas y de entender que en la ciudad no puede haber ciudadanos de
primera y de segunda, y que no se puede condenar a un conjunto de niños, niñas y jóvenes y profundizar la brecha de desigualdad en medio de semejante escenario que está atravesando el país y el mundo. Gracias, Lorena. Un minuto usaste, así que un minuto va a tener Álvaro González también. Adelante, buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, no me queda más que disentir con lo que dice Lorena. Me parece que el gobierno no condena a nadie. En todo caso, el gobierno de la ciudad ha tomado con una clara decisión política de ir a buscar 6.500 chicos que no han tenido ningún tipo de conectividad con su establecimiento educativo. Es ir a buscarlo a la casa, es llevarlo, son grupos de 5 chicos, 15 por escuelas, en donde se les va a dotar de una computadora. Son hogares que a lo mejor no tienen, o tienen una y son muchos hermanos, y han perdido su contacto con la escuela. Me parece que en ese sentido nadie condena a nadie, y mucho menos el gobierno de la ciudad, que pretende ir a buscar a alguien que hoy no tiene a lo mejor las herramientas para poder educarse. No lo estás condenando a ser pobre. No sé de dónde salió el concepto ese de que el gobierno condena. Al contrario, el gobierno ayuda, no condena. Su minuto, González, se pueden interrumpir a partir de ahora. Sí, no, a ver, la palabra condena es cuando uno no nace en un hogar con las mismas condiciones, igualdad de oportunidades que el resto, es el Estado lo que le ayuda a través de las políticas públicas a igualar las condiciones. Tanto la Constitución Nacional como la Constitución de la ciudad fomentan y plantean esta situación. El gobierno de la ciudad más rica del país, con mayor presupuesto por habitante, debió haber garantizado desde el primer día que se declaró la emergencia estos 5.000 dispositivos. Y discúlpame, Álvaro, solamente este dato quiero agregar. Hay un fallo del juez Gallardo, sí, que obligó a la ciudad que en 5 días adquiera los dispositivos y las tarjetas de conectividad, y la ciudad no solo